¿Listo? ¿Sí observamos la pantalla? Sí, profe. Sí, Ok. profe. Entonces, todos estos temas realmente se relacionan estrechamente y lo que hemos venido hablando desde lo que es la extensión rural, cómo se trabajaba en Colombia desde el énfasis del mayor abordaje de la asistencia técnica, como nuestra ley ahora 1876 amplía y digamos que trabaja mucho más a fondo lo que es la extensión agropecuaria, cómo se realiza ese proceso de acompañamiento de los técnicos como extensionistas con el productor, qué es lo importante en esa conexión, qué es la educación y cómo nosotros podemos enfocar mejor nuestros procesos de formación considerando que estos son procesos andragógicos, ¿no es cierto?, de la educación de adultos. Y cómo en ese proceso de educación de adultos se contempla importante la facilitación. O sea, que nosotros nos convertimos como unos facilitadores de esos procesos de cambio. Y que para poder desarrollar esos procesos, pues es muy necesario apoyarnos en algo que es tan importante, en este caso, la comunicación. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar hoy de los medios de comunicación. Listo, los medios de comunicación que permiten a los participantes entrar en contacto con la información más relevante para cada persona, ¿ya? Es necesario aquí entonces también recordar un poco qué es la extensión rural y cómo ésta pues, se relaciona estrechamente con la educación, con la extensión y la comunicación, ¿no es cierto? Se hablaba de extensión rural y que teníamos varias definiciones con distintos autores, pero es de resaltar que como un proceso en el cual el extensionista y los actores con los que interactúa los productores, a partir del abordaje de un objeto de conocimiento, de una temática, se tiende a lograr su propio desarrollo integral y su participación activa, que sea autónoma, solidaria, en procesos organizativos que contribuyen a la transformación y al desarrollo de la sociedad. Entonces, en este proceso, que es tan amplio de formación, retomamos y resaltamos el carácter de la extensión, que es eminentemente educativo y que se apoya en la comunicación para la acción, ¿ya? Entonces todos podríamos decir, bueno, pues la comunicación todos la hacemos, ¿no es cierto? La podemos desarrollar, sí, pero es necesario aquí entender un poco más que existe una comunicación y una concepción de la comunicación desde una definición más tradicional que se puede decir la comunicación es un acto de informar, transmitir y emitir. ¿Cierto? Cierto. Pero desde el campo ya de nuestra interacción como extensionistas, la concepción de la comunicación como el diálogo, como el intercambio, como la intención de compartir, de reciprocidad, de hallarse en correspondencia de, ¿sí? O sea, que hagamos un proceso más de poder compartir información. Y a eso es a lo que le apostamos nosotros desde la extensión. Acuérdense que decíamos que tenemos mucho que compartir, un conocimiento, ¿no es cierto?, científico que se da realmente en nuestro proceso de formación desde el perfil, por ejemplo, de ingenieros agrónomos, pero también un productor tiene una experiencia muy valiosa y muy grande y es una sabiduría que se ha logrado a lo largo de los años, importante de conocer. Aquí vemos algunas características de una verdadera comunicación participativa. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Que esa comunicación nos permita llegar a un espacio de diálogo, un diálogo que está mediado por ese intercambio de conocimientos, ese intercambio de experiencias, ese intercambio realmente de procesos que han permitido a un productor llegar a ciertos, tal vez a desaciertos, ¿no es cierto? Pero avanzar en eso a lo largo de los años, ya un técnico profesional que está haciendo su labor de extensionista, pues de poder compartir esos conocimientos que ha aprendido a lo largo de su carrera. La búsqueda común de aprendizajes
Ya mirábamos desde la parte de andragogía cuando decíamos esa construcción de conocimiento, ¿no es cierto? Que se da pues a partir de ese intercambio. Y la voluntad de compartir experiencias y conocimientos, porque esto, como hablamos aquí, a voluntad es una característica de la comunicación participativa, a libre voluntad de poder entonces compartir. Como extensionista, se tiene unas ayudas audiovisuales como el apoyo comunicativo en la extensión, ya que en la vida diaria, cotidiana de los extensionistas, siempre se va a contar, esto implica el empleo del lenguaje oral, escrito y gráfico. Ya decíamos en la unidad anterior de la educación permanente de la andragogía, que este tema de poder llegar, ¿no es cierto?, con un mensaje claro a nuestros productores, a nuestros adultos que entran en ese proceso de formación, de conocer una tecnología, una innovación, un método, una variedad. Entonces, nosotros podemos entrar en un proceso de comunicación desde un lenguaje oral, pero también nosotros desde un lenguaje escrito a través de un documento, de un volante, de una cartilla, ¿no es cierto?, de una historieta, etcétera. Y también desde un lenguaje gráfico. Las imágenes también son bien importantes en procesos que nos pueden ayudar a fortalecer esa comunicación y esa relación estrecha entre el extensionista y el productor. En Colombia es bueno aquí resaltar un aspecto que hoy en día pues ya ha cogido mucha más fuerza, eh, la extensión rural y las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces ya miramos que cada vez esta dinámica, sobre todo en los últimos años, se ha venido acelerando mucho más y las tecnologías de la información y la comunicación se encuentran en todo. Tal es así que en el país se dio la ley 1341 en el año 2009, donde el Congreso de la República de Colombia define los principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, y se crea en nuestro país la Agencia Nacional del Espectro. La Agencia Nacional del Espectro, entre estos, pues se dictan muchas disposiciones y aquí resaltamos el artículo 6. En el artículo 6 de esta ley se da la definición de las TIC. Las TIC se consideran entonces como un conjunto de recursos, de herramientas, de equipos, de programas informáticos, de aplicaciones, de redes, de medios, y todos estos pues permiten la compilación, el procesamiento, el almacenamiento y la transmisión de información, como es la voz, el texto, el video, las imágenes. Entonces, mire todo lo que implica las TIC. A veces nosotros creemos que las TIC nada más son esas aplicaciones o esos software, ¿no es cierto? O que las TIC solamente son las redes. No. Dentro de esto también están distintas herramientas, distintos medios de procesamiento, los videos, los videoclips, está también, miren, dice transmisión de información con voz, entonces esos software, esas multimedias también, esos materiales didácticos que nos sirven para trabajar algún tema específico también. Entonces son recursos, son un conjunto de recursos que nos permiten una mayor y una más efectiva comunicación, ¿no es cierto? Una información y una comunicación. Bueno, entonces eso es importante conocerlo porque, sobre todo desde extensión, hoy en día, Profe, ¿sí? disculpe, ¿me puede repetir a qué se refiere con la Agencia Nacional del Espectro? Ah, bueno, dentro de esta ley, ¿no es cierto? En el Congreso, cuando se crea realmente, pues que debe trabajarse las tecnologías, información y la comunicación, es como la instancia que se encarga de toda esta parte de las redes, de la comunicación. Bueno, hoy en día pues ya se tiene con el ministerio, ¿no es cierto? Se ha venido transformando, pero era la organización de todo ese sistema de información, de tecnología y de comunicación, ¿sí? Es como la instancia, Ah, ya. ¿ya? Exacto.
como decir, una división, como decir, en la parte nuestra de la agricultura, en el ministerio están también las secretarías de agricultura. Entonces es una instancia que se encarga directamente de toda esa parte ya de la reglamentación y de la dirección de este tema. En extensión, de pronto ustedes en algunos documentos o en algunas lecturas van a encontrar también lo que es la e-extensión. Y en este caso, pues se considera que todas esas tareas del extensionismo rural que se basan en el uso intensivo de las TIC y que se pone pues, desarrollar muchas de las acciones de forma virtual y a distancia, son lo que se conoce como e-extensión, ¿no es cierto? Realizar acciones en tiempo real por internet y con un mayor número de participantes en forma simultánea. Entonces, todo aquel proceso de extensión que utilizan de manera más intensiva las TIC, pues se conoce como una e-extensión, ¿ya? Hoy en día, sobre todo, pues es lo que vemos que se ha extendido como un poco más este tema, aunque sabemos que ahora con el ministerio y que sabemos que las TIC empiezan a difundirse en todos los lugares, en todas las regiones, que también vemos que se está promoviendo a nivel nacional pues todo ese tema de la virtualidad y todo el tema de la conectividad, aunque ya sabemos los problemas que ahí se han dado. Ojalá se logre que de verdad en las diferentes regiones, sobre todo de nuestra zona rural, se tenga el acceso a la conectividad, porque con ello, pues ya sabemos también que se empiezan a dar otras oportunidades en la conexión, ¿no es cierto? Ustedes como que están en diferentes municipios, ¿cómo ven esto de la conectividad? Es algo que sí de verdad consideran pues que se requiere, si ha llegado a sus municipios, ¿qué ha pasado? A ver, ¿quién nos comparte? Profe, pues yo creería que es algo bien fundamental, bien necesario, porque, por ejemplo, en Linares, pues yo soy de allá, pero de una vereda. Ujú, Entonces, por lo general, a las veredas que son más lejanas es difícil para que llegue incluso señal para celular. Entonces, ahora con esto de la virtualidad, pues de una u otra forma se puede decir que ayudó para que a las veredas les llegara así como más, digamos, internet o señal, porque pues incluso en los colegios y escuelas era en algunas partes virtual y era muy necesario el internet, pues todo este tiempo. ujú. Entonces, por una parte, pues digamos que fue bueno, pero por otra parte, pues también la educación virtual en el caso de los niños es muy complicada. Eso, profe. Listo, Luisa, muchas gracias, muy amable. ¿Quién más nos quiere compartir? En relación a los procesos de producción, de acuerdo a los cultivos en su región, ¿conocen de un proceso que se haya desarrollado, adelantado desde la virtualidad, usando estas tecnologías de información y comunicación? ¿Quién nos comparte? Profe, Profe, buenos otra días. vez. Erika, adelante. Adelante. Yo le comentar Sí, que, adelante. pues, o sea, no un proceso como tal, así como decir se haya hecho, sino como decir la facilidad que hubo con esto de que, por ejemplo, entidades como el SENA llevaron cursos encaminados hacia que las mujeres se proyecten mejor y pues puedan tener como decir unas huertas caseras y pues ellos les dictaron las charlas así pues por medio virtual y les dieron todas las indicaciones de cómo hacerlo
Y pues ellas realizaron eso y también hicieron unos semilleros de café y pues así. Eso pues hicieron en mi pueblo. ¿Usted tuvo la oportunidad de pronto de asistir a alguna de ellos? No, profe, porque pues estábamos también en clases y realmente iba los fines de semana. eh, y pues, o sea, miraba que ellos realizaban trabajos y cosas así. Ya. Ah, bueno, muchas gracias. Muy bien, muy amable. ¿Alguien estaba ahí también que quería, creo que era Luisa, que quería hablar? Sí, profe. Dime, Luisa. Pues allá en el municipio hay ya pues desde este año un agricultor comenzó a exportar aguacate. Entonces, pues eh, es, digamos, como obvio que para esto él necesitó pues mucha información, estar capacitado para poder producir y pues tener, digamos, los contactos para poder hacer la exportación. Entonces, pues allá sería como eso. Ya, sí, toda esa parte de conexión de la red importante dentro de la comercialización, ¿no? Les agradezco mucho las opiniones. Mire que son cosas también que hoy en día pues se están viendo ya un poco más en nuestra región. Antes era muy escaso, era, pues realmente no lo trabajábamos directamente, pero ya vemos que son alternativas y que cada vez va tomando más fuerza y que cada vez también se va utilizando muchas más plataformas, muchos más programas que realmente nos acercan un poco más. Lógicamente, lo que alguien desea no es lo mismo, ¿no? Y la formación y todo eso, pues para algunas cosas sirve, para muchos contenidos que se pueden trabajar sirve, pero ya para permanentemente solamente hacerlo desde esto, pues se necesita realmente equipo de personas expertas y plataformas expertas que ayudan a interactuar más. O sea, no se puede solamente con una conexión como suele darse y hacer, sino que se necesita equipos especializados para todos los entornos virtuales. Bueno, aquí dentro de esto, pues resaltamos mucho también, ya decíamos que se acuerdan con las modalidades perceptuales, que utilizar y apoyarse no solamente en la parte de la voz, de la expresión, sino también desde lo audiovisual que nos lleva a conocer un poco más en detalle. Hay muchos videos y hay muchos programas y en la parte de extensión, desde la Federación Nacional de Cafeteros, ustedes bien conocen, existe un personaje que se ha enfocado en todo el tema de la extensión, de la educación del productor, del cafetero, es el profesor Yarumo, ¿no es cierto? Pronto en su región, en su municipio, ¿ha ido por allá? ¿Lo conocen alguien? ¿En su municipio? Bueno, con el profesor Yaromo, que ha pasado varias personas por este, digamos, cargo y que ha sido importante dentro de toda la parte de extensión, pues se han realizado varios programas, ustedes los pueden encontrar por YouTube, aquí hay algunas direcciones para que los puedan buscar. También hay otras plataformas y otras, ¿no es cierto?, opciones para que conozcan desde el aula virtual cafetera, siembra, agroprecios, información que en línea vamos a encontrar actualizada. Aquí podemos de pronto, a ver, hagamos un pause, a ver si podemos, vamos a compartir y vamos a continuar aquí lo que estábamos observando. Listo. Entonces, como extensionistas, perfectamente nosotros podemos diseñar una pieza de comunicación. Para diseñar estas piezas, pues nosotros nos apoyamos ¿y por qué lo queremos realizar también? Porque hoy en día, como decimos, con todo este tema de las tecnologías, de la información, también las cosas están cambiando mucho a nivel de información y de la comunicación
Y también los procesos de acercarnos a los productores, a poder compartir nuestra tecnología, poder compartir las innovaciones que se dan, pues debe cambiar. Debe cambiar mucho porque nos encontramos que cada vez existe una brecha mucho más grande entre lo que son los centros de investigación, las universidades, donde se genera esa investigación y realmente lo que llega al productor, al sector rural. Esta brecha se va ampliando cada vez más. ¿Por qué? Porque muchas veces estos trabajos que se publican en los journals, que se publican en las revistas internacionales, se quedan en estos espacios, pero en concreto, ¿qué es lo que se debe hacer para mejorar el proceso productivo? Pues es muy poco lo que llega acá al campo. Entonces, ¿por qué será que se presenta esto? O si vemos que se presenta esto en nuestros municipios, o es que el desarrollo rural, no, cada vez está mejor el campo. ¿Sí hay un desarrollo rural o es como lo mismo de muchos años atrás? ¿Qué ha pasado? ¿Qué consideran ustedes? A ver, veamos si están otros compañeros aquí. Freddy Alexander, desde Túquerres. ¿Qué opina Freddy? Profe, qué pena, buenos días. ¿Puede repetir la pregunta? Es que no la escuché. Listo, Janet. La pregunta es, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué miramos que en el campo, o sea, el desarrollo rural no es que tenga de verdad un avance? ¿Sí? Si en los centros de investigación se hacen grandes inversiones con proyectos de regalías, con proyectos de miniciencias ahora, ¿no es cierto? Con proyectos apoyados con recursos internacionales. Hay muchos trabajos que se adelantan en la parte de investigación. Pero ¿por qué es que no vemos que esa información es clara y le llega al productor para mejorar sus procesos de producción? ¿Qué será lo que está pasando? Profe, Juan, adelante. una de las cosas, pues es un tema bien controversial en ese último tiempo, es que, por ejemplo, en este caso, el Ministerio de las TIC no ha colaborado mucho en ese proceso de extensionismo, ¿no? Para llegar hacia los campos. A mí me parece que ese es uno de los motivos más radicales en ese proceso de que no llega, de no cerrar esa brecha, mejor dicho, entre el centro de investigación y los productores. Ya, tú dices que se enfoca más a que realmente nos hace falta la conectividad. Total, profe, total. Sí, bueno, ese es uno, un punto. Bien, Juan, listo, vamos sumando más. A ver, ¿qué más? ¿Cuál otro será? ¿Qué observan ustedes en los municipios? ¿Qué conocen? Profe, yo diría presupuesto, o También, sea, ajá. para poder desarrollar todo lo que se hace en las investigaciones, ¿no? Las nuevas tecnologías, se necesita un presupuesto y como vemos, el campo en ese sentido es pues totalmente abandonado. Antes lo abarrotan con precios altos y todo, profe. Pues yo diría eso, presupuesto. Ya, presupuesto para poder atender más las necesidades en el campo, ¿no es cierto? Dos, listo. Sí, profe. Vamos conectividad, hablamos de presupuesto, ¿qué más? Profe, Luisa. pues yo, desde mi punto de vista, a veces se ha visto de que así llegue, digamos, la conectividad o las personas a hablar con, bueno, la gente del campo, digámoslo así. A veces no se da totalmente porque ellos también están muy, ¿cómo decirlo? Muy cerrados en lo que ellos saben hacer, en la experiencia que tienen y como lo han venido haciendo muchos años atrás. Entonces, a veces les da como miedo o qué será de hacer cosas nuevas, porque piensan que de pronto pueden traer pérdidas o algo así. Entonces, más bien se quedan con lo seguro que ellos han conocido años atrás.
Ujú, sí, Lisa. Entonces, la falta de credibilidad también, ¿no es cierto? Que sería otro punto. Entonces decimos conectividad, la parte de presupuesto y como esa falta de credibilidad que existe dentro de los productores frente a un proceso de cambio. Bueno, pero entonces, a ver, sigamos. El resto de compañeros, ayúdenos. Ya vamos con 3 aspectos. ¿Por qué será que, por ejemplo, ya esas investigaciones que se hacen no están como al alcance de un productor? Porque si se hacen cosas muy grandes, muy importantes, sabemos que hay nuevas variedades, que a nivel de la parte de riego también muchas cosas buenas que se pueden implementar, pero ¿por qué es que realmente no vemos que se apropian y que se empiezan a implementar directamente por los productores? Profe, yo Erika, también tengo. adelante. Eh, yo creo que también es porque, por ejemplo, en todo esto que tiene que ver con la alcaldía y pues, los apoyos financieros que se deberían ir al campo, pues no están llegando al campo, sino que los está enfocando como en mejorar infraestructuras de los pueblos. Pues, el campo como que queda a un lado. Tú haces referencia como que a la prioridad de los procesos, de las políticas que van enfocadas es a la parte de infraestructura. ¿Sí? Listo, es otro aporte. Muy bien, gracias, Erika. A ver, ¿quién más? Profe, Adelante. Ah, Siga. Vanessa. profe, de pronto también puede ser la falta de interés de de la comunidad campesina en estos procesos, que pues, de pronto puede ser eso también, ¿no? Que de pronto hay una convocatoria y los invitan a estos eventos y como a veces de pronto no hay cosas de por medio que se les pueda obsequiar o regalar, entonces no asiste a las capacitaciones. Yanira ha tocado un punto que es esa como esa falta también ya de compromiso que se puede dar también y porque se está acostumbrado mucho al paternalismo, ¿no es cierto? Entonces, si me dan el bulto de abono, pues yo voy, si no, no voy, ¿no es cierto? Y eso se dio mucho hace muchos años atrás, fue algo que se trabajó bastante, entonces la gente se acostumbró a ese paternalismo, a qué me van a dar, qué me van a dar, o sea, no pensando en lo que le puedo lograr por un proceso de formación, de apropiación de un conocimiento, sino realmente el producto que iba a recibir directamente. Eso es lo que se llama el paternalismo. ¿Se acuerdan que miramos en los distintos periodos dentro de lo que hablábamos como esa parte de historia? Entonces, el paternalismo fue algo que se manejó muchísimo y a la larga pues ya se miró que no daba resultados, sino que solamente era contentarlos con un insumo, ¿ya? Bueno, muy bien. ¿Alguien más quería ahí comentar? No sé quién era. Yo, profe, Daisy. Adelante, Daisy. en cuanto a lo que comentaba la compañera Erika, pues en mi caso acá no voy a hablar, o sea, voy a hablar más fácilmente de las veredas en sí. O sea, estos apoyos, estas ayudas, estas capacitaciones llegan, digamos, se notifican principalmente a los directores de las juntas comunales. ¿Qué pasa? Ellos, estas ayudas, bueno, todo lo anterior, solo lo comunican a las personas, digámoslo así, a las personas que él quiere, a las personas que lo apoyaron, a las personas, o sea, en política. Y no ha sido una sola vez, ha sido muchas veces. De hecho, de mi parte me he enterado o sea, de muchas situaciones así, pero pues al final de todo, o sea, digamos, en este caso, esa persona es la que dirige todo esto y pues no se puede hacer nada. Entonces, no, de mi parte, he sido testigo, o sea, que no son los campesinos que no, o sea, quienes no quieren asistir a las reuniones, que no quieren capacitarse, hasta las mismas ayudas, solo son, digamos, esas personas encargadas quienes no lo permiten. Tal vez una que otra persona tiene la comunicación, pero pues no la información necesaria, no la información que se requiere.
Ya, Daisy, muchas gracias. Sí, eso es la politiquería, ¿no es cierto?, que vemos y por los celos entre los diferentes partidos. Claro, si el alcalde es de este partido, pues a todos los otros que no votaron por él no lo voltean ni a ver, ni van a apoyar y ni siquiera van a generar un proceso de acompañamiento. Eso es muy claro y eso es cierto que se da y eso es algo que también está afectando muchísimo, ¿no es cierto? Y ya lo he evidenciado y es algo que realmente está limitando también nuestro proceso. Y es que siguen los mismos políticos pensando nada más en esos lucros personales, en esos intereses personales, más no en su región, en el territorio y en toda la población. Desafortunadamente ese es otro aspecto también que limita mucho. Pero pensando, por ejemplo, desde la parte ya de la investigación, desde todo lo que se adelanta en procesos de investigación como tal, desde los centros de investigación. Entonces, ¿por qué es que esa investigación que se logra a través de procesos, las mismas tesis de estudiantes en pregrado, en posgrado, en postdoctorado, todas esas investigaciones tan importantes, tan buenas, que demandan mucho tiempo, muchos años de investigación, muchos recursos también? Porque es que la esencia de eso no llega directamente. ¿Por qué no llega esa información directamente al productor? ¿Qué es lo que pasa? Profe, de pronto, pues falta como de canales de difusión de la información. Y pedagogía también, profe. O sea, canales de difusión también y pedagogía, porque creo que, digamos, entre las personas que crean o que investigan, se pueden entender, pero traducirle al agricultor para que él entienda es un poco más complicado. Entonces, pues ese lenguaje también se debe como desarrollar. Ya, Sebastián, gracias, John, gracias. Sí, miren que eso es una de las también aspectos que entran aquí y aquí podríamos empezar a seguir con este listado y vamos a encontrar muchísimos si lo analizamos en detenimiento, ¿no es cierto? Pero la pregunta aquí entonces es, ¿cómo cerrar esa brecha? ¿Cómo cerrar esa brecha, ese hueco aquí que cada vez es más grande y que vemos cada vez como que se está aislando, que cada vez las investigaciones y todos los avances que se realizan, cada vez se alejan más de la parte directamente de lo rural? Entonces, esto se va ampliando, esa brecha se va ampliando. Entonces, ¿cómo cerrar esa brecha? ¿Qué será que podemos hacer para cerrar esa brecha? Ya aquí John nos dice, bueno, tal vez hay que mejorar, ¿no es cierto? Sebastián John dice, hay que mejorar esa comunicación, esa forma, ¿no es cierto?, de dar a conocer. ¿Qué más podría ser? Pues yo pensaría que haría falta como el facilitador o el extensionista, que sirva como medio entre las investigaciones y que esa información la transforme y la pueda transmitir de una manera, pues, que los agricultores o las personas la puedan entender y la puedan desarrollar de una manera, pues, eficiente. Ya, Dubán, gracias. Y Gracias. eso acompañado también de confianza del agricultor, ¿no? O sea, confiar en lo que el técnico le está imparte y también aplicarlo, porque como decía Luisa, algunos agricultores, pues como por lo tradicional, prefieren no arriesgarse hacia nuevos conocimientos. Correcto. Profe, pues yo diría que también es importante concientizar a la comunidad campesina y a los agricultores y esto a que tomen conciencia de la importancia que tiene llevar avances tecnológicos, llevar avances así de investigación para que ellos puedan de alguna manera surgir en todo lo que ellos tengan planteado en sus fincas, en sus tierras, en sus cultivos. Entonces, más que todo es concientizarlos a ellos de que a veces no todo lo que ellos saben es importante, sino que hay cosas más que se pueden reforzar, que se pueden mejorar para que ellos surjan. Ya, gracias, Janet. Eh, y les hago aquí una pregunta, ya que nos comentan esos aspectos que son importantes, que son válidos, pero entonces, cómo hacemos para que ellos se interesen más por eso? ¿O cómo se podría hacer para que sea algo
muy pertinente. Pues ahí tocaría es demostrarle, ¿no? Demostrarles con hechos lo que se les explica, se les está informando, porque a veces es muy cierto que de pronto les podemos llevar, sí, ¿no? Información, volantes y todo, pero de ahí a la realidad, entonces ellos ahí es donde son incrédulos. Entonces es importante los hechos, más, y la información va de la mano, ¿no? Pero pues llevar esa información, llevarla directamente a los hechos para que ellos miren la capacidad que tienen ese tipo de capacitaciones. Ya como con unas experiencias concretas, ¿no es cierto? Eso es lo que llamamos también los métodos de extensión. Entonces, con algo mucho más claro, puntual. Pero, ¿quién me dice? A ver, estoy esperando a ver otra respuesta de cómo hacemos para que realmente se cubran esas expectativas que ellos tienen. Profe, Daisy, adelante. eh, pues hace un tiempito la Universidad de Nariño estaba desarrollando un proyecto pues en la investigación, mejor dicho, en la evaluación del efecto de sombra en diferentes municipios. Eh, yo, o sea, presencié como chicos allá de la Universidad de Nariño estuvieron repartiendo tanto cartillas o sea, con un lenguaje apto para los caficultores y también estuvieron entregando, como decir, un registro, o sea, un cuadernito para el registro de las actividades y la información pues de estas fincas. Eh, o sea, aparte de esto, también estuvieron divulgando la información y pues a mí me pareció una buena alternativa. De igual manera, pues también evidencié que, o sea, muchas personas mostraron interés, leyeron, pues ya que acá en el municipio, o sea, es mínima las personas que no puedan leer, pero considero que sí faltó como hacer, digamos, una revisión luego eh, para resolver esas dudas de los campesinos. Pero de mi parte, sí miré que ellos mostraron interés, que leyeron, que estuvieron ahí pendiente de toda esta información. Ya, Daisy, gracias. A ver, compañeros, tenemos 32 estudiantes. Hasta ahora solo tenemos 8 participaciones. ¿Y el resto? ¿Qué opinión tienen? ¿Qué será que podemos hacer para que realmente se cierre un poco más esa brecha? O sea, que realmente se tenga ese mayor enlace, o sea, esa conexión, ¿no es cierto? Que esa investigación sea más pertinente. A ver, ¿quién me ayuda? Pues, profe, yo diría que algo con mucha más evidencia, que se vea ahí reflejado ante sus ojos y no simplemente con, ¿cómo se puede decir? Se me fue la palabrita. Bueno, de cuando uno vive eso, sino mostrarles a ellos ahí delante. Por ejemplo, hace poco un compañero pues que ya se graduó hizo bueno, unos ensayos ahí con unos agroquímicos por allá en Guaitarilla. Y también tenía el problema de que pues los agricultores pues no creían mucho en eso y le querían dar la espalda. Entonces él simplemente lo que hizo fue decirle, bueno, entonces hagamos una cosa, cojamos mitad y mitad del terreno. Usted hace la mitad como usted usualmente lo está haciendo, yo cojo la otra mitad con lo que yo le estoy proponiendo, a ver quién saca mejores resultados. Efectivamente, él sacó los mejores resultados. Debido a esto, ellos siguieron haciendo lo que mi compañero les estaba explicando poco a poco, ya no dudaron tanto, sino porque ellos vieron reflejado lo que él les quería mostrar en realidad. Uh-huh. Sí, eso es algo que se llama demostración de método en parcela demostrativa, ¿no es cierto? Donde puede hacer ese tipo de prácticas para mirar, evidentemente evidenciar pues ese proceso, cómo se puede adelantar. Eso es una forma para ya dar a conocer un resultado, ¿no es cierto?
que puede hacerlo un extensionista, claro que sí. ¿Qué otro? A ver, ¿qué otro problema como un poquito más desde lo, digamos que desde lo fundamental del desarrollo de las investigaciones? Porque tal vez a veces, esa es una parte, ¿no? Que decimos demostración, de motivación, de que evidencien que se puede dar las cosas, pero también a veces esas investigaciones que se realizan no se apropian. ¿Por qué? Aparte de esto que ya han comentado, ¿por qué también no llegan realmente al productor? Ya se dijo que falta de credibilidad, a veces porque no se reconoce muy bien el beneficio tal vez de esa tecnología, porque falta a veces una comunicación, ¿no es cierto? No es la comunicación más efectiva, porque a veces entonces solamente se comparte información con un determinado grupo, ¿no es cierto? La parte de la politiquería, la parte de los recursos, ¿qué más será? ¿Mm? ¿Quién nos ayuda? Byron, desde Tumaco. Byron. Sí, profe, buenos días. Hola Byron, buen día, ¿cómo está? Muy bien, profe, gracias. Ah, excelente. A ver, ayúdenos usted aquí. ¿Qué opina? Pues, profe, la verdad, profe, he tenido un poquito de problema con el internet, entonces pues, no estoy muy empapado con el tema, pero sin embargo, pues acá en Tumaco es muy fundamental las capacitaciones, por lo menos a los campesinos, palmicultores, los que producen cacao. Las empresas siempre realizan capacitaciones, reuniones para mantenerlos al tanto de los cultivos y de todo, o sea, estarlos capacitando, enseñándoles todo lo que tienen que hacer para poder producir buenas, pues para mejorar el producto, ¿no? Y sí, fundamental es siempre lo que más hacen es eso, capacitaciones, reuniones, tratar de reunirlos, informarlos y todo eso. Ya, Byron, muchas gracias. Bueno, entonces avanzando aquí un poquito, lo que decimos a esta brecha que se presente, que cada vez se está haciendo más grande, que lo que buscamos ojalá y que las nuevas generaciones, precisamente este es un reto para ustedes como futuros profesionales, como futuros ingenieros agrónomos, cerrar esta brecha, empezar a hacer estrechar, digamos, esa comunicación más fluida, ese contacto más directo, empezar a organizar aquí un puente, ¿no es cierto?, donde realmente se tenga una mayor, digamos, conexión entre la investigación, los centros, las universidades y los productores directamente, y para eso es necesario formalizar acciones de manera coordinada. Miren, un punto también importante, además de los que comentaban, que es bueno limar pues todas esas asperezas, esos problemas que se suelen presentar, poder solventar, poder hacer soluciones frente a eso, pero también es que trabajemos de manera coordinada, porque muchas veces lo que se adelanta acá, esas investigaciones, no son realmente las que se requieren acá, ¿sí? Entonces, esa conexión también parte de que se hagan procesos participativos, de que se tenga más conexión directamente con el gremio, con el campo, con el municipio, con el corregimiento, y que la gente sabe qué es lo que necesita. O, lógicamente, ellos dicen que nosotros acá necesitamos mejorar, por ejemplo, mejorar toda la parte de fertilización, porque tenemos estos problemas, se nos presenta mucho ataque de estas plagas, o se nos presenta unos problemas muy graves en el riego, no contamos con el agua para esto, nuestros cultivos se ven afectados tal vez por estos aspectos. Entonces, se tienen claro las necesidades y las problemáticas, pero esas necesidades, esas problemáticas que se sienten acá, muchas veces se desconocen acá en estos centros de investigación.
¿ya? Y se trabajan acá, ¿por qué? Porque ya tienen identificadas algunas líneas de investigación, pero realmente eso es lo que está sintiendo acá el productor, o sea, realmente esa es la necesidad, cuál es la necesidad prioritaria del campo, ¿ya? Entonces hay múltiples necesidades, dependiendo obviamente de la región, ¿no es cierto?, de la zona, de los cultivos, de la población, hay muchas necesidades. Entonces, esas necesidades que directamente lleguen acá, porque cuando usted hace acá, ellos tienen un problema, se presenta ahora un problema, eh, lo que dice, por ejemplo, tienen un problema en la producción y realmente a veces tal vez los aspectos de sombra pueden mejorar condiciones. Entonces ya ellos han manifestado cuál es el problema que tienen en el cultivo de café, ¿no es cierto? Y acá se investiga y acá se dice, no, tal vez es bueno incluir en estos cultivos de café estas especies de árboles que van a generar este tipo de sombra manejado con esta poda de formación para que se logre una copa en esta manera, más o menos de este tamaño, y eso beneficia acá con un microclima o con algo que le va a mejorar las condiciones del café. ¿Sí? Entonces, aquí miren ya, si eso fuera así, si aquí ya dicen cuál es el problema y acá le buscan esa solución, directamente llega, porque se ha manifestado desde aquí la necesidad. Entonces, cuando usted comenta ya acá el resultado, entonces la apropiación va a ser mucho más fácil, porque era lo que usted estaba buscando, estaba a la espera de esa solución. ¿Cierto? Estaba a la espera de la solución. Pero no al contrario, o sea, se hacen cosas acá, pero cuando se llega acá, pues, como no se había manifestado, como no se... van llegando, entonces, ¿sí? Hace falta esa conexión, hace falta más esa conexión. Y esa conexión la podemos hacer trabajando mucho más también de manera coordinada. O sea, tratando de conocer directamente qué es lo que se requiere, qué podemos hacer, qué solución podemos compartir. ¿Ya? Entonces, por eso es que decimos que en estos procesos también el extensionista, el que ya está también compartiendo lo que se ha hecho por acá, llevando acá, ayuda, facilita. Entonces, facilitador de procesos de cambio. ¿Sí? Entonces, realmente aquí lo que toca es pensar cómo también esa comunicación es más efectiva, nosotros la podemos hacer más efectiva. Cambiando muchas cosas que tradicionalmente se habían desarrollando, que a veces no han dado mucho resultado. Lógico, no dan mucho resultado porque han pasado 50, 60 años y las cosas han cambiado, la dinámica ha cambiado, la población ahora, ya miramos que está inmersa en una tecnología, dentro de la tecnología, de la información, de la comunicación. Hace 50 años pues no se tenía el celular, hace 50 años no se tenían las tablets, no se tenían los computadores, los videobines, el internet, ¿no es cierto? Mire que todo eso afecta. O sea, digamos que influye, no afecta, influye. Entonces, los procesos de cómo hacíamos un trabajo de extensión hace 50 años a lo que se necesita ahora es muy diferente, es muy distinto. Entonces, en extensión también tenemos que innovar cómo es nuestro acercamiento, innovar cómo es nuestro método, innovar cómo es nuestro acompañamiento. Entonces hay cosas que cambian y tienen unos cambios abruptos, grandes, pero hay otras cosas que se deben tener en cuenta, que se deben seguir valorando, ¿no es cierto? También conservando. Entonces, ese análisis es el que debemos hacer nosotros claramente, a ver en qué situación nos encontramos, cuáles son de verdad las condiciones, las características y muchos procesos que se pueden vincular, por ejemplo, en procesos de investigación directamente al productor. ¿Ya? Podemos vincularlos directamente y ellos ser parte de las investigaciones. Un productor tiene mucho que aportar, tiene mucho también que dar a conocer en su experiencia y puede hacer procesos de investigación de la mano con los ingenieros, claro que sí. Entonces, eso es lo que se llama esa investigación también participativa.
¿cierto? Entonces, es como conocer un poquito más realmente cuál es la necesidad, la problemática que existe y frente a eso, qué podemos hacer nosotros. Entonces, uno de los aspectos que ya miramos ahí, y si es muy evidente, pues es poder mejorar estos procesos de comunicación. Por eso estamos aquí hablando de este tema y dentro de este tema, pues nosotros cómo podemos ser mucho más eficientes. Eso es lo que queremos, que como extensionistas tengamos unas bases, pero para que realmente ese proceso de comunicación nuestro sea más asertivo. Y en ese sentido, pues una recomendación importante dentro de lo que son los medios de comunicación que nos sirven a nosotros como un soporte. Es un soporte, es un apoyo para los encuentros con los productores. Y no deben estos asumirse como la única vía para hacer extensión rural. Ojo, o sea, nosotros vamos a ser unas personas que en nuestro accionar de extensionistas vamos a ser muy recursivos. Tenemos que ser muy organizados y planificar muy bien nuestro trabajo. Planificarlo y organizarlo muy bien quiere decir que nos dediquemos a organizar nuestra sesión de capacitación, de formación. ¿Sí? Vamos a cambiar muchas cosas que a veces se vienen desarrollando y que ya la gente se cansa, porque las capacitaciones son lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, ya a veces eso no es novedoso. Puede ser un tema muy importante, pero la forma de explicarlo, de darlo a conocer, no es la más adecuada, pierde todo. ¿Ya? Entonces, es bien importante que el mensaje que nosotros vamos a compartir sobre el tema que estamos tratando sea claro, sea conciso, esté focalizado, ¿no es cierto? Esté bien centrado en la zona de trabajo, de acuerdo a esa cultura, esa tradición, que sea muy directo y creíble. Ya alguien lo mencionaba también aquí en lo que estábamos hablando, pues creíble, que sea algo que de verdad sí sirva y que se pueda demostrar que realmente eso es pertinente para esa zona, para ese tipo de cultivo, en esas condiciones y que el productor diga sí, realmente es algo que se puede desarrollar, ¿no es cierto? Todo cambio, lógicamente, todo cambio nos genera cierto caos. Ya miramos nosotros este cambio que tuvimos que asumir en todo este tiempo de la pandemia, nos generó un conflicto, al inicio fue caótico, fue muy estresante, muy difícil para todos, para ustedes como estudiantes, ya no volver a la universidad, para nosotros como docentes también no hacer nuestras clases presenciales, pero también para los administrativos tener que cerrar la universidad como tal. Entonces, para todos ha sido un cambio abrupto, ha sido un cambio que ha generado algunos problemas, pero también a partir de todo eso hemos logrado también cosas positivas, ¿no es cierto? Cosas positivas. A ver, ¿quién nos comparte qué cosa positiva sacamos de todo este proceso de la pandemia? ¿Qué ha logrado aprender? A ver. Germán Steven, ¿está por ahí, Germán? Sí, señora. ¿Qué ha aprendido usted? A ver, Germán, compártanos un ratito. Pues, profe, según, o sea, la situación en la que pasamos, diría yo que aprendimos todos, ¿no? A desarrollarnos en diferentes medios, o sea, la virtualidad y no solo eso, sino también, no sé, a trabajar de diferentes maneras y a aprender a mirar cómo se dice la vida desde otro punto de vista, ¿no? Ya que estábamos enseñados a, no sé, a lo normal, se puede decir, a lo cotidiano y nos tocó cambiar de una forma radical. Y nuestras vidas en cierta forma, la de todos cambiaron, ya que tal vez, o sea, muchos perdimos algún trabajo o algunas formas que teníamos de llevar la vida, por lo tanto nos tocó buscar métodos diferentes, alternativos para poder sobrepasar esa situación, diría yo. Ya, gracias, Steven, muy amable. Entonces sí es aprender a aceptar ese cambio, ¿no es cierto? Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más nos quería compartir? Hola, Profe, Paola. profe, en ese sentido, pues algo primordial que nos enseñó pues la cuarentena es a trabajar más con los recursos didácticos en cuanto a la virtualidad, porque no hacíamos aplicación de ello.
Por ejemplo, ahorita ya sabemos manejar diferentes plataformas a través de las cuales hemos asistido a seminarios, a diferentes conferencias, también a través de las cuales hemos aprendido a hacer presentaciones a través de también diferentes herramientas didácticas que son virtuales. Entonces, en esa parte sí es como más importante porque hemos avanzado. Hemos avanzado en cuanto a nuestros conocimientos sobre las herramientas informáticas. También otro aspecto importante es que también hace pues mucho tiempo no compartíamos muchos momentos con nuestra familia y también es algo muy importante porque hemos estado ya un año, más de un año con ellos y hemos fortalecido esos lazos también que son muy importantes. También hemos aprendido cómo a convivir y como dijo el compañero, cómo a ayudarnos los unos a los otros, ya que por pandemia muchas personas quedaron sin empleo. También desarrollamos un poco más de empatía, porque al principio era muy duro, porque se miraba básicamente que había personas que no tenían ni para comer ni nada, y más que todo en las ciudades, entonces sí desarrollamos un poco más de empatía frente a esas situaciones. Ujú. Sí, Paola, muchas gracias. Miren, tantos aprendizajes desde la parte ya de conocimiento de las plataformas, ¿no es cierto? De esa parte de apoyos didácticos para desarrollar nuestros procesos también de formación, pero también ese aspecto de los valores, de afianzar más esa parte de como seres humanos apoyarnos los unos con los otros y en ese núcleo familiar poder compartir esos espacios. Muy buenos aprendizajes y miren que no todo en la vida pues es dinero o son cosas materiales, sino la esencia como seres humanos es de relacionarnos y dentro de esa relación está toda esa base de los valores, de la solidaridad, del respeto, del apoyo, ¿no es cierto?, de la colaboración, del poder tener ese sentimiento también de ayuda con los demás. Entonces, eso también nos ha movido a todas las fibras, porque es pensar, bueno, que hay que gozar la vida hay que aprovecharla, hay que disfrutar y por mal momento que se esté pasando, pues hay que pensar que la vida es una y que tenemos que aprovecharla de la mejor manera, ¿no es cierto? Entonces, en esto también es importante, miren, no lo vean como algo externo, estos procesos de hacer extensión es la esencia en un profesional y dentro de nuestras áreas de trabajo, es algo más de sentimiento, de corazón, de hacerlo con alegría, es de verdad de uno pensar en que puede generar un apoyo, en que puede generar una ayuda a un productor. Y ese productor puede ser pequeño, mediano o grande. Y es aportar básicamente a toda la sociedad, porque la producción, el generar alimentos, es para toda la población. Sí, miren tan importante y tan bonita que es nuestra carrera porque como ingenieros agrónomos estamos contribuyendo en algo esencial en la vida, que es la alimentación, ¿no es cierto? Entonces, pensar en esa dimensión que tenemos, ese gran compromiso que tenemos, no solamente como seres humanos, sino como profesionales aquí también, de que contribuimos en la esencia de nuestras vidas. Entonces, miren que estos procesos realmente que hacemos y pensar en que la comunicación es tan importante, es llevarnos a pensar que es algo que trasciende en muchos niveles y en muchos espacios. Entonces, miren esas preguntas de cómo ha cambiado. Claro, porque la comunicación cambió. La comunicación cambió en nuestras vidas. Y tuvimos que ser mucho más tolerantes, más pacientes, todos. A todos nos tocó pasar por estos procesos, porque una cosa es que usted hable y directamente explique, otra cosa es que busque la plataforma, es que busque el programa, es que busque la forma de expresar mejor, busque la forma de comentar o explicar mejor un documento. ¿Sí? Entonces la paciencia, la tolerancia son aspectos que han demandado ahora
que ha sobresalido un poco más tal vez, pero también la organización y la responsabilidad. Eso es algo bien importante porque si bien es cierto usted está en su espacio de su casa, pero tiene la responsabilidad de levantarse temprano, de estar pendiente de la clase, de la responsabilidad de organizar su espacio, porque uno cuando está en la casa es como que todo el mundo como está ahí, la tendencia de tal vez es a dispersarse un poco más, ¿no? Entonces es la responsabilidad de buscar el espacio, pues de responder frente a las actividades que le corresponden. Entonces, miren que los valores entran aquí nuevamente, lo tocamos porque hacen parte de esa esencia de lo que es la ética profesional. Y como la ética profesional para un ingeniero, para nosotros, es muy, muy importante en nuestro proceso de desarrollo y de desempeño, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver aquí cómo diseñar una pieza de comunicación. ¿Cómo diseñar una pieza de comunicación? Yo les decía al inicio, yo me acuerdo arrancando nuestro semestre y hablábamos un poquito que cada uno tenemos unos talentos. Todos nacemos con un talento. A veces unos lo identifican más fáciles que otros. Pero si uno se pone a pensar y analizar y a veces tiene ese espacio, va a encontrar realmente cuál es su talento, su capacidad que tiene, que se le facilita más para una cosa, para la otra. Ya decíamos, bueno, algunos pueden tener su talento enfocado más a la música, al arte, al dibujo, a la ilustración, tal vez a cantar, a bailar, el talento del deporte, ¿no es cierto? Un muy buen deportista. Ya nos comentaba, por ejemplo, Byron, que le gustaba el fútbol, ¿no es cierto? Y escuchábamos también varias personas que le decían que le gustaba la parte de la tecnología, de los computadores, que Ovidio Javier allá le gustaba mucho trabajar, ¿no es cierto?, desde la tecnología. Y así nos comentaban varios compañeros de sus talentos. Entonces, esos talentos hay que aprovecharlos mucho. Cuando hablábamos de la inteligencia artificial y Leandro nos contaba y nos decía que también son temas que le interesaban, entonces son cosas que a veces no nos detenemos a pensar. Pero en este tema de extensión yo los invito, y para ser un buen extensionista debemos explorar un poco más realmente cuál es nuestra esencia, qué es lo que nos gusta y aprovecharlo, sacarlo a relucir, porque necesitamos esa creatividad, esa capacidad que tiene cada uno, esa esencia, para hacer de su proceso de extensión un proceso diferente, un proceso distinto, un proceso que lo haga con cariño, con amor, con entrega, de hacer algo bien hecho, de que usted cuando termine su acompañamiento, su taller, su capacitación, su visita, quede satisfecho. Y eso es proyecto de vida. Y eso es lo que decíamos que uno debe gozar la vida, debe disfrutarla. Disfrute haciendo lo que le gusta. Pues disfrute haciendo su trabajo de la mejor manera. Cuando usted se dedica, cuando usted lo organiza, cuando lo planifica bien, entonces tiene una ilusión, ¿no es cierto?, de que eso le salga excelente. Cuando usted termina y la gente sale contenta, animada, le empieza a preguntar uno y otro, entonces usted se da cuenta que realmente despertó el interés, que realmente usted motivó a esa población. Y esa es su satisfacción, esa es su alegría. Eso es vivir la vida, es gozar. O sea, usted se esforzó mucho y logró un resultado excelente. ¿Sí? Entonces, eso es apasionarse por el trabajo, eso es disfrutar. Entonces, siempre usted le puede dar una impronta, una marca a su trabajo y hacerlo bien. Entonces, eso es lo que, por ejemplo, las empresas manejan y manejan hacen bien su trabajo, son empresas exitosas que tienen buenos productos, que tienen una buena imagen y esa imagen es a lo largo de la experiencia y de los años y entonces se la reconoce por eso, ¿no es cierto? Se reconoce a una empresa por eso, y es lo que se llama como el goodwill, lo que ha logrado, y por lo que ha logrado identificarse y resaltar. Entonces,
muchas veces se vende, no tanto los equipos que tiene, la infraestructura que puede tener una empresa, sino el reconocimiento, el nombre. Y eso lo da cuando se hacen buenos procesos. Usted como ingeniero puede tener un buen reconocimiento cuando hace excelentes procesos. ¿Cómo lo logra? Haciendo las cosas con dedicación, con cariño, con amor, y eso marca la diferencia. Entonces, eso es lo que nosotros debemos buscar. Y así es como también contribuimos a cerrar la brecha, cuando hacemos cosas diferentes pensando en la gente. Porque nuestros productores son sujetos, son personas, no son objetos. Y eso es lo que cambia y hace la diferencia en estos procesos de acompañamiento, porque muchas veces no se piensa realmente en que el proceso, en el productor, ¿no es cierto?, sino técnicamente en que tengo que vender tantos productos químicos, que tengo que entregar tanta maquinaria, que tengo que, entonces desde la parte técnica, claro que es importante y debe trabajarla y manejarla muy bien, sí, pero esa no es la esencia. La esencia, o sea, todo lo que usted está haciendo, el eje central es por un productor. Todo ese eje central es por mejorar ese proceso de producción y porque el productor pueda hacer un buen proceso, pueda mejorar sus condiciones, pueda tener una buena rentabilidad, claro, ¿no es cierto? Pero entonces lo otro pues son los procesos que debe hacer, que tiene unas metas, claro, que tiene que lograr unos resultados, claro, pero la esencia no se debe perder. Entonces, en ese orden de ideas, desde la parte de comunicación, para nosotros es importante poder contar con piezas de comunicación que sean pertinentes, ¿no es cierto?, que sean las más adecuadas para trabajar. Y es muy sencillo. Uno puede diseñarlas y aquí les damos como unos tips, unos aspectos claves a tener en cuenta en el diseño de una pieza de comunicación. 3 preguntas claves. ¿Qué mensaje quiero compartir? ¿A quién me voy a dirigir? ¿Y en qué condiciones voy a presentar ese mensaje? ¿Sí? Entonces, cuando usted esté preparando un taller, desde la misma invitación al taller ya puede ir diseñando, o sea, teniendo en cuenta estas 3 preguntas. Porque en la invitación para el taller usted puede hacer una invitación que puede ser a través de lo que hicimos, las infografías con Canva. ¿Sí? Si las tenemos que mandar, entonces las circulamos por celular, por WhatsApp, y circulamos la imagen, nuestra invitación. Y esa invitación, entonces ahí nos va a decir qué mensaje quiero compartir. Entonces la invitación a una reunión, ahí está. Entonces invitación a reunión de socialización de proyecto, por ejemplo. O invitación a reunión por ejemplo, a reunión para planificar talleres de capacitación. O ya la invitación al taller de producción de abonos orgánicos. ¿Sí? El mensaje que quiero compartir. ¿A quién me voy a dirigir? Entonces ustedes tienen que tener, si son primero analizar, bueno, son productores que ya conocen, que vienen trabajando, cafeteros, o que vienen trabajando ya en el cultivo de papa, o son productores que apenas van a iniciar un proyecto. Van a iniciar un proyecto con mortiño, van a iniciar un proyecto con arándanos, entonces, bueno, entonces, ¿a quién me voy a dirigir? Eso es importante. De pronto no les toca dirigirse a productores adultos, sino a jóvenes. Jóvenes que están incursionando, que apenas van a un proceso de formación para empezar a trabajar un tema específico. Entonces, mire que cambia si yo ya voy con un grupo de productores que vienen trabajando muchos años en café, vienen trabajando toda su vida en papa, o eso es muy diferente cuando yo voy a estar con un grupo de jóvenes que apenas están iniciando en el proceso. ¿Sí? Entonces eso cambia. O un grupo solamente de mujeres. O estoy con un grupo de personas desplazadas. O estoy con un grupo de población de la zona fría en Cumbal. O es un grupo de clima cálido en Tumaco. O es un grupo de un cabildo indígena. ¿No es cierto? Entonces cambia. ¿A quién me voy a dirigir? Eso es importantísima esa pregunta.
De acuerdo a eso, pues yo ya tengo más elementos para orientar mi proceso. Mire que un extensionista debe ser también muy astuto porque con todos estos elementos va a poder decir, bueno, ¿qué, hacia dónde me oriento? ¿Cómo? ¿Qué le gusta más a esta población? Entonces, ¿cómo organizo mejor esto? Ahora les voy a mostrar unos casos, unos ejemplos. La población cambia y en nuestro departamento tenemos muchos municipios. ¿Cuántos municipios tiene el departamento de Nariño? ¿Cuántos municipios? Jóvenes. ¿Quién nos ayuda? Bueno, más fácil. Los que... Son 64. Ajá, 64 municipios. Y más fácil para los que viven en Pasto. ¿Cuántos corregimientos tiene nuestro municipio? Pasto, ¿cuántos? Porque hay varios de Pasto. 17, profe, creo. Bien, bien, Sebastián, 17 corregimientos. Entonces, miren que realmente en esos 17 corregimientos aquí encontramos una diversidad grandísima y en nuestros departamentos, en nuestros municipios peor, tenemos la parte costera, la parte andina, ¿no es cierto? Tenemos acá realmente población de clima cálido, medio, de clima frío. ¿Eso influye? Claro que influye muchísimo, muchísimo. Entonces, cuando hablamos a quién me voy a dirigir, no es solamente por decir a Julanito, a Sultanito. No, es pensar también en esas condiciones. ¿Sí? Es pensar no es a quién me voy a dirigir como persona, sino a quién me voy a dirigir como la población que va a asistir, los participantes que van a estar ahí. Entonces, eso es lo que debemos analizar muy bien. ¿En qué condiciones voy a presentar el mensaje? Eso de qué condiciones quiere decir la parte logística. Si yo voy a hacer esta reunión, por ejemplo, en el salón comunal, si voy a trabajar en la escuela, que me prestan un aula, en la casa de uno de los productores porque tiene un patio grande. Pero no es solamente esa parte del espacio físico, sino también si contamos ahí con luz, si contamos que en este espacio tenemos mesas o sillas, o que en este espacio si yo puedo llevar algún material, si podemos hacer una práctica directamente en campo, si podemos hacer una visita tal vez a una parte del cultivo. Entonces son condiciones que me permiten que lo que yo voy a compartir aquí pues sea en las mejores, ¿no es cierto?, espacios también, ¿ya? Ahora, si es una invitación nada más, si es una invitación, pues yo lo que voy a decir es el lugar, dónde se va a hacer, la hora, ¿no es cierto?, cómo se va a desarrollar. Ahora, por ejemplo, ahora desde este tema que nosotros estamos haciendo desde la virtualidad, si usted va a invitar a un grupo de productores a un taller, pues la invitación le va a colocar en que va a ser por Meet, por Zoom, ¿no es cierto? Ahí va esa información. Mire cómo van cambiando las cosas. Uno va adaptando también. Estos son unos lineamientos que nos ayudan. Estas preguntas nos van a ayudar, pero uno va adaptando eso pues a las condiciones, a las características, a las necesidades, sobre todo pues al objetivo que está tratando de lograr, de alcanzar. ¿Listo? Entonces, para tenerlo en cuenta, estos aspectos cuando vamos a diseñar en términos generales, pues una pieza de comunicación. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí, no? Bueno, vamos a terminar esta partecita aquí, hacemos un breve receso y continuamos. En esta parte de la categoría de los medios de comunicación, vamos a encontrar como 3 categorías, los que se conocen como medios tradicionales, los audiovisuales, publicaciones escritas, los no tradicionales, más enfocados a todos esos medios que nos ayudan mucho, los volantes, el perifoneo, las vallas de material, las vallas, el material POF ahorita miramos,
es como el material que se llama Point of Purchase, que es en inglés, pero es el punto de compra. Ahora miramos a qué hace referencia. Los medios o las piezas de multimedia, los software, las redes sociales que se conocen ya en esa categoría de nuevos medios, que ya sabemos que hoy en día pues no son tan nuevos porque ya son muy difundidos y que están siendo cada vez mucho más utilizados, ¿no es cierto? De cada uno de ellos hablaremos, medios tradicionales, también se los conoce, de pronto se encuentran medios ATL, es una sigla del inglés que es Above the Line o sobre la línea, son medios tradicionales de amplia difusión o lo que se conoce también como medios masivos, ¿no es cierto? Entre esos audiovisuales, pues hoy en día este tipo de piezas pueden ser vistas en múltiples dispositivos, en computadores, en tablets, en celulares, la televisión. Son medios de amplia difusión. También está el audio. El audio pues dentro de estos son medios sonoros, auditivos. Claro ejemplo aquí, la radio. La radio que llega a todas las familias, en cualquier sector, es también un medio masivo de comunicación que permite, sobre todo a estas personas, a estos oyentes analfabetas, tener acceso a documentos que tal vez están desde lo impreso, pero no se tiene acceso, pero a través de la radio, pues es la forma de acceder a esta información, ¿no es cierto? La radio es de las más amplias y que llega a los diferentes lugares, sobre todo aquí, evidenciando en nuestro país y en nuestra región, en nuestro departamento, que con 64 municipios hay zonas muy aisladas, pero tenemos esa facilidad de acceder a la comunicación a través de la radio. Las publicaciones también en esta categoría se incluyen todos los medios masivos de comunicación escrita, están los periódicos, las revistas, también nos referimos a los libros, a los folletos, a los manuales, a las cartillas, a los artículos científicos que están en la revista. Por ejemplo, nuestra revista de Ciencias Agrícolas, que ya tiene más de 50 años de vigencia y que ha ido avanzando, ya tiene artículos en inglés, ya tiene sus publicaciones en inglés. Antes no se contaba con eso, es una revista categorizada. Es muy bueno que ustedes la estén revisando constantemente. Ustedes pueden entrar, revistas de ciencias agrícolas, y sobre todo aquí en esta revista, ustedes que están incursionando ya en la publicación de artículos, es muy bueno porque al final da los lineamientos de cómo presentar un artículo científico y dice cómo hacer la introducción, cómo hacer las citas, cómo escribir la bibliografía, cómo hacer el resumen. Bueno, todo el punto por punto les da una breve descripción, una orientación para hacerlo. Entonces es muy bueno revisar nuestra revista. Los boletines de campo, ya decíamos, estos boletines muchas veces son unos escritos que nos ayudan a afianzar, a dar a conocer una información. Están los póster también importantes, los afiches, ¿no es cierto? Y lógicamente pues el periódico, que es ese medio también masivo de comunicación. En esta otra categoría de los medios no tradicionales también se los conocen, no, de pronto lo van a encontrar, lo van a leer como medios BTL. También es una sigla del inglés que es Below the Line o debajo de la línea. Son medios que no son muy comunes como los otros, no tradicionales, pero cualquier tipo de medio de comunicación que genera una relación que es más estrecha, uno a uno, con el receptor del mensaje o cuya distribución no es masiva, entonces se conocen como no tradicionales. En este caso se tienen los volantes, las vallas, el material pop y el perifoneo. Ese material pop es este que miramos aquí. Aquí está un ejemplo de unas gorras, unas camisetas, unos botones, ¿no es cierto? Con una marquita aquí que dice Corpoica, hoy en día pues ya es Agrosavia. Entonces toda esa parte publicitaria de una empresa, de una institución, ayuda a que se relacione la publicidad, el logo que tiene con la institución y su misión institucional. Entonces ya se sabe, ellos son los de Agrosavia, los que trabajan en investigación, por ejemplo acá en Obonuco. Son de la Universidad de Nariño, de la Facultad de Ciencias Agrícolas, ¿no es cierto? Ya saben que es una entidad de ¿qué? Una universidad, una entidad de formación, de educación superior. ¿Sí? Estos son material pop. A veces en los proyectos
se destinan unos recursos para estas estrategias, también son de comunicación, de difundir el proyecto. Entonces es proyecto de agua segura, el proyecto de conservación de suelos o el café sano y saludable. Entonces son, digamos que en este caso, pues medios que nos ayudan a dar a conocer una entidad o identidad también del proyecto. Las vallas se utilizan mucho, por ejemplo, en turismo, ¿cierto? En ecoturismo, para dar información, algunos mensajes alusivos al tema que se observa, o a las especies de la zona, o para marcar senderos o rutas que se pueden realizar, o para dar información de proyectos. Entonces, estas vallas también utilizan proyecto o evaluación o investigación en variedades de caña, por ejemplo. ¿Ya? Entonces son también medios de comunicación que nos ayudan y que sirven y que nosotros podemos diseñarlos también de acuerdo pues a esa necesidad, al proyecto que estemos trabajando o al tema que estemos abordando. El perifoneo como medio de comunicación muy importante y que esto sí lo encontramos pues muy fácil, sobre todo en la parte veredal, ¿no es cierto? Todavía mucha información a través del perifoneo se maneja y nos sirve mucho también en zonas aisladas donde no tenemos pues otro tipo de recursos para podernos comunicar, para que nos escuche un buen grupo de personas. Entonces, estos son otros medios y aquí tenemos los nuevos medios que se dice, esta otra categoría, que se refieren a los medios que usan las tecnologías digitales para su difusión. El uso continuo y fácil acceso pues a los computadores, al internet, esto ha modificado la forma como nos comunicamos y han ampliado de manera sorprendente todo ese acceso y la producción de información. Ya miramos que las redes sociales, pues eso se encuentra y ya todo el mundo tiene como mucho acceso, incluso nos sorprende la gente cómo es tan hábil para estar permanentemente en esas redes sociales, pero es importante eh, determinar también, ¿no? Cómo se aprovechan esas redes sociales y ojalá se aprovechen pues también para esos procesos tan importantes que son la formación. Entonces ya lo veíamos incluso, la ley 1876 también en uno de los apartes hablaba de la importancia de pertenecer y estar en esas comunidades de asistentes técnicos agropecuarios con Lincata. Son opciones, son oportunidades y es la actualización, ya se dan cuenta, pues ya esto es algo que a veces, incluso cuando los padres de familia que tenemos hijos, nos da susto que los hijos pequeños se metan tanto en cuestiones del uso del celular, de los computadores, que en qué página será que andan y que se tienen también pues esas restricciones, ¿no? Por la información que puede estar a libre acceso, pero es cuestión de educación, es la cuestión lo que nos hace falta de poder orientar bien, de utilizar bien las redes sociales, no solamente por cuestiones de diversión, de conexión, sino también de formación. Entonces, saber aprovechar esos espacios para poder interactuar incluso con investigadores, con pares académicos, ingenieros, agrónomos, estudiantes de otras universidades y que puedan tener ustedes ese tipo de intercambio. Ojalá poder pertenecer a esas redes para poder lograr esos aportes. También estas redes también nos sirven como no con unidad solamente de asistencia técnico, sino para buscar también ofertas de empleos, entonces oportunidades laborales. Entonces esto también es algo que muchas veces se publica aquí y se tiene el acceso y es una oportunidad para conseguir también buenos espacios para poder trabajar, pero también para ofertar. Si usted está con una empresa y ha generado una empresa y necesita unos perfiles profesionales específicos, pues con estas redes aquí pueden montar su necesidad y le pueden llegar también el personal que usted requiere para su empresa. Entonces mire que estos nuevos medios que se decían así, todavía se catalogaban como nuevos medios, ahora ya no son nuevos medios, sino yo le pondría aquí como medios tecnológicos, ¿no es cierto? Más de tecnología y que sirven y que ayudan mucho. Entonces, para que los conozcan, sepan que existen y que cómo se pueden articular y que ojalá ustedes se vinculen a estas redes de conocimiento desde nuestro sector.
Y para esto pues se utilizan muchas piezas, piezas también como de multimedia, los libros virtuales, los cursos multimedia, los mensajes, ¿no es cierto? Ahí, a ver si nos queda un tiempito, voy a mostrarles algo como es el uso de algunas experiencias en nuestros países latinoamericanos, como en Uruguay, dentro de estas redes también de extensión, como comentan y socializan experiencias de uso de WhatsApp en todos los procesos de extensión. Y esa es la tendencia. O sea, ya ustedes, por ejemplo, sobre todo ustedes que ya dentro de un año, en un año ya van a estar realizando su semestre práctico, ya muchos se van a graduar, entonces de aquí a 2 años van a estar ya trabajando en este campo tan bonito que es la ingeniería agronómica, que tiene amplias opciones y amplios caminos para desempeñarse y que usted, de acuerdo a lo que le gusta, su talento, a su capacidad, busque esa opción que le permita poder desempeñarse muy bien en su campo, en lo que más le apasiona. Y seguramente, pues todo esto de la tecnología va a ser algo que va a tener mucho, mucho, mucho más todo un mundo de opciones, ¿no es cierto?, para trabajar. Entonces, es algo que lo pueden desarrollar. De hecho, muchos trabajos de investigación en nuestro campo de acción pues ya se están desarrollando desde el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Y en esto también están pues las plataformas, también decíamos, por ejemplo, Siembra. Siembra es el portal de información del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología Agroindustrial. El sistema, esto es una red que vincula a todos los actores que generan y que reciben información del sector colombiano. Entonces también para que exploren, para que puedan vincularse y conocer sobre todo de estos procesos un poquito más en detalle, ¿no es cierto? Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda que vayamos resolviendo.